Bienvenidos a un devocional más con el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar una trampa perfecta para Jesús. Nuestra lectura está en Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Recuerden que yo estoy usando la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y dice lo siguiente. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa, de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Recordemos que estos líderes se han reunido para poner esta trampa el día martes a Jesús. Y el versículo 14 dice: Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Y ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuesto al César o no? Versículo 15. ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo: ¿por qué intentan atraparme? Muéstrame una moneda romana y les diré. Jesús pidió esta moneda romana del César Tiberio, que en ese tiempo era el emperador romano. Versículo 16. Cuando se la dieron, les preguntó: ¿a quién pertenecen la imagen o el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Ahí decía César, Tiberius, Augustus Divinos, ¿no? Que consideraban que era Dios. Y el versículo 17 dice: bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Y su respuesta los dejó totalmente asombrados. Si ustedes pueden ver o entender básicamente el asombro de la gran mayoría de personas que estaban escuchando. Para estos hombres, otra vez, herodianos, fariseos, líderes religiosos, me imagino el rostro que tenían en ese momento. Tenían la pregunta perfecta para poner una trampa a Jesús. Habían debatido, habían estudiado, habían llegado a un acuerdo, porque miren, en este momento ya el antagonismo está creciendo, ya es la última semana de nuestro Señor Jesucristo, y Marcos va detallando momento tras momento, porque él es el primero que escribe un evangelio, y recuerden que los evangelios no son biografías de Jesús, sino son escritos o tratados puestos de forma intencional para que sus lectores, en este caso aquellos gentiles que estaban escuchando, pues puedan entender quién era Jesús y qué hacía Jesús y qué decía Jesús. Entonces, en este momento, todos estaban enojados con el Imperio Romano. A partir del año 6 después de Cristo, se les impusieron algunos impuestos, básicamente 3 impuestos. Uno de ellos era el que se llamaba el impuesto del piso o de derecho de piso, que pagaban el 10% de lo que era el grano, el 20% del vino y del fruto de cada persona. Y el segundo impuesto era un impuesto que lo llamaríamos el impuesto a la renta, así lo llamaban. Este impuesto a la renta era para cada persona, para cada hombre, a partir de los 12 años, tenían que pagar el 1% de sus ingresos mensuales o anuales. Y el tercer impuesto era un impuesto per cápita, que se lo llamaba, que también era impuesto para un hombre de 12 a 65 años y una mujer de 14 a 65 años, que tenían que pagar una vez al año un denario. Es decir, un denario, básicamente a veces se podía decir que era el jornal de un trabajador. Y estos 3 impuestos, los judíos estaban enojados. Y había un tipo de guerrilla o guerrilleros nacionalistas en ese tiempo que siempre hacían ataques tipo guerrilleros, básicamente, al Imperio Romano. Desde la perspectiva judíos, eran judíos, se llamaban los celotes. Y ellos estaban también ahí dentro del público. Y la trampa perfecta en ese sentido era que si Jesús decía, no den
este impuesto y de esta moneda, como les dije, que estaba el rostro de Tiberius, César Tiberius Augusto Divino, que se consideraba que era una divinidad el César, y en el otro lado estaba Maximus Pontifex, que sería el sumo sacerdote, es el César de Roma. Ellos estaban diciendo entonces que si Jesús estaba a favor de dar al César esos impuestos, mira, iba a perder popularidad entre los judíos porque la gran mayoría de judíos estaba enojado. Basta más de tantos impuestos, y especialmente los celotes. Y recuerden que dentro del grupo de Jesús había Simón el celote. Y si decía entonces eso, venía un gran problema. Entonces ellos tenían la opción de acusarlo frente a las autoridades romanas. Si decía también esto, era no confiar en la soberanía de Dios. Entonces ellos estaban esperando realmente qué es lo que va a decir. Y Jesús usa esa sabiduría divina. Es increíble cómo el Señor conoce las intenciones y le dice, mira, ¿por qué me quieren atrapar? ¿Por qué me quieren poner esta trampa? Y agarra esa moneda y le dice, den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Realmente esta es una de las palabras más sabias, momentos de frases, de situaciones más sabias que nuestro Señor ha mostrado. Con estas frases Jesús pone el límite entre el gobierno humano y el gobierno divino. Si bien es cierto, Él respeta el gobierno divino, que Él sabía que pronto lo iban a llevar a la cruz, Él decía, den al César lo que es del César. Y esto también nos hace reflexionar a nosotros como cristianos. Somos parte de un gobierno, parte de un Estado. Estamos en el mundo, sabemos que no somos de este mundo, pero debemos ser los cristianos buenos ciudadanos, pagando nuestros impuestos, ya sea el impuesto predial que tenemos, o el impuesto a la renta, o el impuesto del IGB, de acuerdo a lo que vivimos. Hay que dar, a pesar que el gobierno no puede ser quizás de nuestro agrado, necesitamos ser responsables con nuestros impuestos, pero también marca el límite de dar a Dios lo que es de Dios. Y cuando el gobierno impone situaciones o leyes que va en contra de la palabra de Dios, el libro de Hechos, los apóstoles nos ordenaron y dijeron, es necesario obedecer en ese caso a Dios antes que a los hombres. Y creo que en la gran mayoría de países de Latinoamérica, Centroamérica, creo que hay dos ocasiones en las cuales el gobierno, en este contexto que vivimos, no debe de imponer a los cristianos. Uno es el derecho a la vida, que ellos desde las constituciones o leyes que se han formado en diferentes países, dan el derecho a quitar la vida a un ser humano. Y nosotros, como cristianos, no debemos de estar de acuerdo, somos pro vida. A pesar de que saquen esas leyes, no debemos de hacer caso. Y es más, el matrimonio de personas del mismo sexo. O sea, nosotros no estamos y debemos estar sometidos a estas leyes que van en contra de la palabra de Dios. Pero en lo demás, bueno, hay que cumplir. Y es más, pone el tema de los derechos en un límite, y es algo que tú y yo necesitamos entender el día de hoy. Si bien es cierto, somos responsables con el gobierno, a pesar de que no sea de nuestro agrado, también tienes que ser responsable con Dios, en dar a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Y qué le corresponde a Dios? Toda tu vida. Mira, somos ciudadanos del cielo. Ya hay que dar nuestro tiempo y vale la pena dar la vida por el reino de los cielos, y hay que dar conforme a nosotros hemos sido prosperados y bendecidos, porque Dios al final ama al que da con alegría. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, del versículo 13, 14, 15, 16, el Señor denuncia cuando el pueblo de Dios se olvida de dar sus ofrendas o su décima parte para que el sostenimiento de su obra, de su reino, en ese caso el sacerdocio, sea estable. Y cuando eso no sucedía, el profeta dijo, ustedes están robando a Dios. Y el sistema religioso se había caído a tal punto que los sacerdotes y los levitas se tenían que trabajar en el campo. Y eso no debe de ser. La iglesia debe sostener a sus obreros, los misioneros, el local donde alquilan o donde están asistiendo. Miren, dar a Dios lo que es de Dios. No nos olvidemos, hoy debemos ser ciudadanos responsables de este gobierno, ciudadanos responsables del cielo.
dar al César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. No te olvides, Él es dueño de tu vida, Él te ha creado, da a Dios lo que es de Dios. Él es dueño por derecho de redención, porque te ha comprado a precio de sangre. Eres libre de la esclavitud del pecado, eres libre de la condenación de la ley, eres hijo de Dios, así que da a Dios lo que es de Dios y verás hoy como Dios, como dice Malaquías, abrirá las ventanas de los cielos y derramará sus bendiciones hasta que sobreabunde en tu casa, en tus almacenes ya no habrá lugar. Y eso es lo que he visto durante todos estos años de ministerio. Como dice la palabra, no he visto a justo desamparado. He visto personas que emprenden un negocio y son responsables, son fieles, dando a Dios lo que es de Dios y Dios los bendice. Y he visto personas que emprenden un negocio y no son fieles a Dios y siempre están en problemas, siempre están fracasando, siempre están con deudas. Esto es algo que tú tienes que aprender a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ordenes tus finanzas y que des a Dios lo que es de Dios. Así que disfruta este día de lo que Dios te ha dado, el trabajo, pero recuerda, dale a Dios con alegría y comparte este video para que otras personas también puedan dar a Dios conforme han sido prosperados. Que el Señor los bendiga. Nos veremos en el próximo devocional.